Fuerzas terrestres israelíes siguen realizando operaciones selectivas contra Hezbollah. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que detuvieron a varios miembros de la Fuerza Radwan que planeaban un ataque con misiles antitanque contra fuerzas israelíes y comunidades del norte. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que los sospechosos llegaron del Valle de la Beká y se rindieron en la operación, donde se incautaron armas y equipo. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que este incidente contradice lo dicho por las Fuerzas Armadas libanesas sobre haber logrado control operativo al sur del río Litani. Nos acompaña David Dawood, experto en Hezbollah y Líbano en la Fundación para la Defensa de las Democracias. David, las fuerzas de defensa de Israel dicen que estos operativos de Hezbollah se trasladaron al sur del Líbano desde el Valle de la Beká. ¿Qué indica esto sobre el movimiento de Hezbollah en el Líbano? ¿Y qué han hecho, si es que han hecho algo, las Fuerzas Armadas libanesas para evitar ese reagrupamiento? Gracias por invitarme y creo que es una excelente pregunta para empezar. Eso demuestra que Hezbollah, pese a la prohibición del gobierno libanés el 2 de marzo sobre sus actividades militares y de seguridad, aún goza de relativa libertad de movimiento en el país, incluida la capacidad, pese a operaciones israelíes, de introducir operativos en la zona sur del Litani, zona que debía estar libre de personal, activos y fábricas de armas de Hezbollah. Para el 8 de enero de 2026, cuando las Fuerzas Armadas libanesas afirmaron que lo habían hecho. Y esto también explica por qué los israelíes están atacando puentes que conectan las zonas al norte del río Litani con el área sur del Litani para impedir el movimiento de Hezbollah, para impedir la entrada continua de fuerzas similares. Nuevamente, esto resalta la inacción del gobierno libanés durante el transcurso de un año, donde tuvo la oportunidad desde que este nuevo gobierno asumió el cargo en febrero de 2025 hasta que comenzó esta guerra, y ha continuado con su inacción desde entonces. También quitaría importancia a pensar que los contactos entre el gobierno libanés y el israelí son insignificantes. Los libaneses tienen la tendencia, desafortunadamente, de ofrecer cosas que aparentemente son innovadoras, pero en el fondo lo que el gobierno libanés está pidiendo es una resolución a la crisis actual que restablezca las cosas al status quo ante. El statu quo ante permitió que Hezbollah se regenerara. Si no es el statu quo ante, ¿cómo debería ser Israel con una solución diplomática? Ahora las fuerzas de defensa de Israel atacan objetivos de Hezbollah con fuerza, pero pensando en el futuro, ¿qué debería incluir un acuerdo? Un acuerdo debe exigir que el Líbano desmantele a Hezbollah antes de un alto al fuego. La causa de estos conflictos no se limita a 2023, a la escalada de 2024, ni a ahora en marzo de 2026. Si retrocedemos a 2006, la resolución 1701 buscaba abordar las causas del conflicto, como que Hezbollah obtuviera armas del extranjero, su capacidad de tener un arsenal independiente de la autoridad estatal y usarlo a su criterio. Líbano no trató esto en 18 años. Eso causó el conflicto iniciado el 8 de octubre de 2023 cuando Hezbollah atacó a Israel y que sigue desde entonces de distintas maneras. Así que volver a una situación en la que Líbano pueda prometer, oh, de verdad lo prometemos esta vez después de que Israel detenga los bombardeos, que nos encargaremos de Hezbollah, debería ser inaceptable. Esto debe hacerse antes del alto al fuego. Si no se atiende la causa del conflicto antes, volveremos a esta situación en unos años. Porque como ha dicho Hezbollah, Wafik Safa decía ayer que Hezbollah nunca se desarmará, y esto es lo mismo que ha dicho Naim Qasim, el secretario general. Además, la primera exigencia tras el alto al fuego será que el gobierno revoque su decisión del 2 de marzo de 2026. Dijo que lo hará, como con la decisión del 7 de mayo de 2008. Es decir, tienen la intención de presionar al gobierno libanés para que incluso rescinda la prohibición, este paso simbólico, importante pero simbólico, de prohibir las actividades militares de Hezbollah, que incluso planean revertir una vez que termine la guerra. Eso debería ser inaceptable para Israel. Bueno, un alto el fuego con Hezbollah podría no darse en un futuro cercano. Un alto el fuego con Irán cada vez parece más probable. David, ¿qué implicaría un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán para Hezbollah en Líbano? Creo que los israelíes han dejado claro que estos son dos conflictos que, aunque simbióticos, Hezbollah depende de Irán para gran parte de su fuerza. Si el régimen iraní cayera mañana, Hezbollah podría sobrevivir a esa caída gracias a cómo Irán lo ha fortalecido.
Estaría debilitado, pero podría sobrevivir porque tiene medios autónomos para crear armas, aunque de menor calidad que las de Irán. Tienen la capacidad de recaudar fondos por su cuenta y así sucesivamente. Estos son dos conflictos independientes y sin importar lo que ocurra en Irán, Israel seguirá con la guerra en Líbano. Parece que la administración de Trump considera que la guerra en Líbano no implicará a Estados Unidos directa ni indirectamente. No va a requerir que intervengamos a favor de Israel, ni que esa amenaza pese sobre nuestros intereses en la región, así que Estados Unidos va a permitir que Israel continúe con el conflicto en Líbano. Debilitar a Hezbollah sirve tanto a los intereses estadounidenses como a los intereses israelíes. No hay razón para detener a los israelíes antes de tiempo, como dijo Tom Barak, nuestro enviado a Líbano. Si Líbano no actúa contra Hezbollah, ya no quiere escuchar palabras ni informar al presidente. Ya estamos viendo señales de cómo esta guerra con Irán ha impactado a Hezbollah. ¿Pensarías que un Irán débil también significa un Hezbollah débil? ¿Hay señales de eso en el terreno? No necesariamente, aunque son simbióticos, en última instancia son conflictos separados. La manera en que Irán ha construido un grupo aliado como Hezbollah, que es leal a Irán, no por un sentido de beneficio material, sino que es leal ideológicamente. Hay un elemento ideológico en la visión del mundo de Hezbollah que lo hace subordinado a Irán, obligado a servir a los intereses iraníes. Esto ha permitido que Irán, en 4 décadas de Hezbollah, le otorgue capacidad autónoma para reconstituirse. Hezbollah, hasta donde sabemos, tiene capacidades de producción de armas en Líbano. No son para misiles balísticos, por ejemplo, no son para misiles de largo alcance, son para cohetes de corto alcance, proyectiles y drones, pero bastan para seguir hostigando a Israel. Hezbollah cuenta con medios propios y autónomos para recaudar fondos en Líbano y del extranjero, independientes del financiamiento de Irán. De nuevo, la disminución del régimen iraní y sus capacidades dejará a Hezbollah más expuesto a la caída del régimen iraní si eso ocurre en el tiempo que quede en este conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán. Si eso sucede, ¿afectaría mucho a Hezbollah? Por supuesto, pero la organización sobrevivirá y podrá seguir regenerándose a menos que Israel continúe presionándola y el golpe final venga desde dentro del Líbano. Gracias, David Dawood. Excelente análisis, como siempre, sobre las capacidades actuales de Hezbollah. Gracias por acompañarnos esta noche en I24 News en inglés.